En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio utilizando las clases que vimos en el vídeo anterior, tanto la clase cuenta como la clase cliente. Y la cuenta a su vez tenía una clase interna que era la clase movimiento. Entonces, antes de nada, si no habéis visto el vídeo anterior del curso, lo primero que debéis hacer es verlo, ya que vamos a utilizar clases y métodos que desarrollamos en el vídeo anterior y ahora nos los vamos a ver ya con detalle. Además, es un ejercicio muy interesante para poder asimilar bien todo lo que hemos ido viendo a lo largo del curso, tanto orientación a objetos como programación a través de bucles, métodos, condiciones, etc. Entonces es muy importante que intentéis hacer este ejercicio. Es un ejercicio un poco más largo, ya que tiene dos menús que interactúan entre ellos, pero insisto, es muy importante que lo intentéis resolver primero. El ejercicio en sí no es excesivamente complicado, ya que realmente se trata de un menú de opciones sobre el cual vamos a interactuar seleccionando una opción y dependiendo de cada opción pues nos pedirá una serie de datos u otros. Y bien, pasemos a ver el enunciado de este ejercicio. Se nos pide que realicemos una aplicación, un main, para manejar cuentas de una sucursal bancaria. Esa sucursal tendrá tanto clientes como cuentas y ambas se almacenarán en ArrayList, es decir, tendremos un ArrayList de cuentas y un ArrayList de clientes. Esos ArrayList evidentemente estarán formados a partir de instancias de esas dos clases. Además, cada vez que se cree una cuenta se asignará un número correlativo, es decir, cuando creemos la primera cuenta tendrá el número 1, cuando creemos la segunda tendrá el 2 y así sucesivamente a medida que vayamos creando cuentas. Y algo importante es que una cuenta siempre deberá tener asociado un cliente. Por lo tanto, primero siempre se deberá crear un cliente, ya que cuando creemos la cuenta se nos debe pedir sobre qué cliente vamos a crear esa cuenta. Si no tenemos clientes, pues evidentemente nos dirá que no se pueden crear cuentas hasta que no creemos algún cliente. Además, cada cuenta tendrá un número indeterminado de movimientos que se almacenarán también en un ArrayList. Es decir, cada cuenta tendrá su propio ArrayList con los movimientos. Y además, para que se pueda trabajar de forma correcta con la aplicación, siempre habrá una cuenta activa que será aquella sobre la que se realicen operaciones, ya que tendremos un menú donde seleccionaremos una cuenta y a partir de esa cuenta pues podremos hacer ingresos, retiros o ver los datos de esa cuenta. Entonces aquí a la izquierda podéis ver el menú principal de esta aplicación, nos ofrecerá 4 opciones: crear un cliente nuevo, crear una cuenta nueva, hacer el mantenimiento de una cuenta o salir. Entonces estas dos primeras opciones nos permitirán crear instancias de esas clases, mientras que cuando seleccionemos la opción 3 se nos mostrarán las distintas cuentas que tenemos almacenadas en la sucursal para que elijamos alguna de ellas. Entonces, una vez se elija una cuenta y se valide que realmente existe, para ello se nos deberán mostrar pues, las cuentas que hay disponibles con su número y seleccionaremos cualquiera de ellas. Entonces, una vez seleccionamos una cuenta que sea válida, nos mostrará un submenú, que será el menú de la cuenta, donde tendremos 4 opciones: ingresar dinero en esa cuenta, retirarlo, ver los datos de la cuenta o volver al menú principal. De este modo podremos crear tanto clientes como cuentas e ir gestionando cada una de las cuentas de forma individual. Entonces, lo primero que deberéis hacer en esta aplicación es ver los diferentes tipos de condiciones a la hora de inicializar la aplicación. Es decir, si yo inicio el menú principal y selecciono la opción 2, crear cuenta, pues me deberá decir, no se puede crear una cuenta hasta que no haya algún cliente. Como mínimo crea un cliente. Si tuviera algún cliente, pues al crear cuenta me debería mostrar los distintos clientes que hay en la aplicación. Seleccionaría cualquiera de ellos y sobre ese cliente se creará una nueva cuenta. Del mismo modo, si yo inicio la aplicación desde cero y pongo mantenimiento de cuenta, pues como no hay ninguna cuenta todavía creada, también me deberá decir, no hay cuentas, primero deberás crear una. Entonces, todas estas restricciones se deberán tener en cuenta a la hora de desarrollar la aplicación. Entonces, insisto en lo que he dicho antes, intentad realizar este ejercicio, que es bastante largo y puede que os cueste, pero no pasa nada, dedicadle tiempo y una vez hayáis llegado a una posible solución, ya seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto yo. Aunque bueno, habrá muchas otras soluciones e incluso algunas pues podrán ser mejor que la mía. Pero bueno, yo os ofrezco una para intentar orientaros a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones. Bien, vamos a ello. Y bien, aquí en primer lugar tenemos la clase cuenta y la clase cliente, que realmente de estas clases no he tocado nada del vídeo anterior, simplemente he generado una nueva clase que se llama app sucursal bancaria. Y bien, pasemos a ver realmente qué tiene esta aplicación.
En primer lugar tenemos una serie de imports para poder utilizar la clase scanner, ArrayList y localDate, y luego ya tenemos la clase principal, app sucursal bancaria. Aquí fijaros que en primer lugar he declarado una serie de variables estáticas, y esto lo he hecho así para de este modo utilizarlas en todos los métodos y no tener que ir pasando como parámetro tanto la ArrayList de clientes como la ArrayList de cuentas, etc. Entonces, en primer lugar tenemos un scanner que se llama entrada, luego una ArrayList de clientes, que sean los clientes de la sucursal, una ArrayList de cuentas, con cada una de las cuentas de la sucursal, una instancia de la clase cuenta, que sea la cuenta activa, que en principio estará nulo porque no hay cuentas, y finalmente un contador de cuentas, que se utilizará cada vez que generemos una nueva cuenta. Entonces, en el momento que creemos una cuenta, este contador se actualizará para dejarlo preparado cuando creemos la siguiente cuenta. Y a continuación tenemos el main, que se puede ver por completo sin hacer scroll. Y ahora que ya sabéis programar, pues es muy recomendable que empecéis a desarrollar código de este tipo. Es decir, no creéis un main enorme con muchísimo código, porque al final eso dificulta mucho la lectura. Lo más recomendable siempre es que un método se pueda leer de forma completa sin hacer scroll, e incluso, tal y como lo tengo yo, con un tamaño de letra bastante grande. De hecho, este ejercicio lo he realizado siguiendo esta metodología. Es decir, todos los métodos se pueden ver por completo sin hacer scroll. Y bien, pasemos a ver realmente qué hace esta aplicación. Pues en primer lugar tenemos un entero que me guardará una opción. Esa opción me indicará qué acción debo realizar dentro del menú principal. Entonces, a continuación tenemos un bucle while, que prácticamente contiene todo el main, sería todo este código de aquí, y finalmente cuando termine ese bucle, pues cerramos el escáner. Entonces tenemos este bucle que realmente se va a ejecutar de forma indefinida mientras opción sea distinto de 4. Es decir, cuando el valor de opción sea 4, el programa terminará. Entonces aquí lo primero que hacemos es invocar al método menú principal, que básicamente lo que hace es mostrarme el menú principal de la aplicación. Si hacemos control clic sobre el método, podemos ver el código de este método. Creamos una string con ese menú y luego la mostramos. Por lo tanto, lo primero que haremos es mostrar ese menú y luego opción es igual a integer parseInt entre paréntesis entrada.nextLine. Aquí realmente, después de mostrar el menú principal, quedaremos a la espera, ya que tenemos una entrada nextLine. Entonces deberemos escribir algo y pulsar intro. Entonces todo eso que escribamos se guardará en entrada nextLine. Y lo que haremos será, a través del parse, convertirlo a entero. Entonces, todo esto, lo que hará es convertir a entero esa cadena de texto que he introducido por teclado antes de pulsar el intro. Entonces, se convertirá a entero y se guardará en opción. Aquí se debe tener en cuenta que, tal y como está programado, si pusiéramos un carácter que no fuera un número, esto rompería y daría error. De hecho, lo voy a dejar así, porque en el siguiente tema vamos a ver las excepciones y veremos cómo controlar este tipo de errores. Aquí en el parseInt ya podemos ver aquí un throws number format exception. Esto será una excepción que se generará cuando el formato no sea válido. Es decir, si introducimos una palabra y la intentamos pasar entero, pues dará un error. Entonces en este caso se lanzará esa excepción, que en la siguiente unidad pues veremos cómo controlarlas, cómo capturarlas y así evitar este tipo de errores. Pero bueno, de momento el programa lo vamos a ejecutar de modo que funcione sin ningún problema. Es decir, seleccionaremos un número y ese número se guardará en opción. Entonces, a partir de esa opción que hayamos introducido, como el menú tiene 4 opciones, pues dependiendo de si hemos introducido un 1, un 2, un 3 o un 4, hará una cosa u otra. Y si, por ejemplo, hemos seleccionado otro número que no es válido, un 5, un 10, un 15, me mostrará el default, opción no válida. Selecciona una opción entre 1 y 4. Y una vez termine el switch, de nuevo subimos arriba, porque es un bucle while. Entonces, si la opción es 1, 2 y 3 o cualquier otro no válido, entonces continuaremos dentro. Si hubiéramos seleccionado el 4, se hubiera mostrado fin del programa y el bucle habría terminado. Entonces cerramos el escáner y el programa también termina. Sin embargo, si hemos seleccionado cualquier otra opción, permaneceremos dentro. Entonces, a partir de aquí, pues debemos programar cada uno de estos cases. La opción 1 realmente se encarga de crear un cliente, la opción 2 de crear una cuenta y la opción 3 se encargaba de seleccionar una cuenta para trabajar sobre ella. Entonces, a través de esta opción 3 deberíamos indicarle qué cuenta queremos seleccionar y una vez la seleccionemos nos mostrará el menú de la cuenta. Entonces, en primer lugar, veamos estos dos primeros cases que son más sencillos, crear cliente y crear cuenta, que sean los encargados de ir añadiendo instancias de clientes e instancias de cuentas a estos dos ArrayList. Veamos primero el caso de crear cliente, que sería un método, en este caso, bastante sencillo. Simplemente lo que hacemos es ir pidiendo datos
del cliente para finalmente añadir esa instancia al ArrayList. En primer lugar, pues dime el nombre del cliente, lo guardamos en la variable nombre, entrada nextLine. Dime los apellidos, pues lo guardamos en la variable apellidos. Dime la dirección, la guardamos en dirección. Luego dime la ciudad de residencia y la guardamos en ciudad. Y finalmente dime la fecha de nacimiento del cliente. Indicamos el formato en el cual se debe poner, ya que al final lo vamos a guardar también en un objeto de tipo localDate. Entonces pondremos en primer lugar el año con 4 cifras, un guión, 2 dígitos para el mes, guión, 2 dígitos para el día. Esto realmente se guarda en una string, pero luego esa string vamos a utilizar el método parse para convertirla en un localDate. Entonces, una vez tenemos todos esos datos recibidos como string, lo que hacemos es clientes add, es decir, al ArrayList de clientes vamos a añadir una nueva instancia. Esa nueva instancia la crearemos aquí, a través del constructor. New cliente, pasándole nombre, apellidos, dirección, ciudad. Y este cuarto parámetro, que realmente es la fecha de nacimiento, como lo tengo como string, tal y como he dicho antes, lo debo parsear. Este método realmente lo que hace es convertir una string a objeto de tipo localDate siempre y cuando sea compatible. Si no pusiera este formato, de nuevo me daría un error. Aunque también esto ya veremos cómo solucionarlo en la siguiente unidad. Entonces, como podéis ver, el método crear cliente es bastante sencillo. Simplemente vamos pidiendo información y la vamos almacenando en variables para luego crear una instancia y añadirla al ArrayList. Entonces ya tendríamos esa primera opción. Pasemos ahora a crear cuenta. Aquí ya debemos tener en cuenta una serie de casos que pueden suceder. Es decir, si yo selecciono en primer lugar crear una cuenta cuando todavía no hay clientes, me debe dar un error. Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar? Pues a través de un if al principio. Entonces, si no hay clientes, mostraremos un error indicando que no se puede crear la cuenta. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a través del método isEmpty de la clase ArrayList. Entonces, si el ArrayList clientes está vacío, si esto me devuelve un true, es porque no hay ningún cliente. Entonces mostramos por pantalla, no hay clientes en la sucursal, primero debes crear uno y un return. El método terminaría y como realmente estaríamos dentro del switch, terminaría, volvería arriba y de nuevo mostraría el menú principal. Por lo tanto, estaría funcionando de forma correcta. Y bien, entonces, si hubiera algún cliente, esto no se cumpliría y entonces ya seguiríamos con la parte de abajo. En primer lugar, creamos dos variables, una que se llama nombre, de tipo string, y otra, cliente, que realmente es un objeto de tipo cliente. Entonces, aquí deberemos, de algún modo, mostrar los clientes que hay en la sucursal para que el usuario elija uno de ellos y a partir de ese cliente se genere una cuenta a su nombre. Entonces, lo primero sería mostrar, dime el nombre del cliente que quiere abrir una cuenta. Entonces, a continuación, a través de este bucle, mostraremos los nombres de los clientes y a partir de ese nombre podremos asociar una cuenta a un cliente. Entonces, a través de un bucle for each, recorremos el ArrayList de clientes, que aquí hemos comprobado que no está vacío, y mostramos en cada una de las líneas el nombre del cliente, únicamente el nombre. Entonces, una vez hemos mostrado los clientes, quedaremos a la espera de que introduzcamos algo por teclado, que debe ser el nombre del cliente, ya que lo estamos pidiendo aquí. Entonces, una vez escribamos el nombre y pulsemos intro, ese nombre quedará guardado en la variable nombre. Entonces, a continuación, deberemos comprobar que ese nombre es válido, ya que debe ser un nombre que esté en la lista de clientes. Entonces, para ello lo que hacemos es utilizar un método adicional que se llama validar cliente. A este validar cliente le vamos a pasar esa string que hemos recibido por teclado, con el nombre del cliente. Entonces, lo que haremos es ir a validar cliente, que lo tenemos aquí, pasándole una string, que es el nombre del cliente. Aquí entonces deberemos comparar el nombre de cada uno de los clientes del ArrayList con el nombre que recibimos como parámetro. Entonces, este bucle for each lo que hará es, por cada iteración, guardar en C uno de los clientes. Entonces, a partir de C getNombre obtendremos el nombre de cada uno de los clientes de la sucursal. Entonces, con el equals nombre estamos comparando el nombre que recibimos como parámetro con el nombre del cliente actual. Si en algún momento coincide, esto realmente es porque hemos encontrado un cliente con ese nombre. Pues lo que hacemos es devolver ese cliente, return C, ya que este método devuelve una instancia de cliente, que realmente será el cliente sobre el que vamos a asociar la cuenta. Si este bucle termina, es porque no hemos encontrado ningún cliente con ese nombre. Entonces devolveremos un null. Esto lo que me va a permitir es permanecer dentro del bucle, ya que aquí, en este caso, validar cliente, cuando lo encuentre, me devolverá un cliente válido, mientras que cuando no lo encuentre, devolverá un null. Entonces, a esa variable cliente que hemos generado antes, le asignaremos el retorno de este método. Si en cliente hay una instancia,
Es porque tenemos un cliente de la lista y podemos crear la cuenta. Sin embargo, si cliente es null, es porque hemos puesto un nombre no válido. Es decir, he escrito un nombre de un cliente que no está en la lista. Entonces, este bucle continúa dando vueltas, ya que cliente es nulo. Entonces, mientras sea nulo, mientras yo ponga un nombre que no sea válido, permaneceré de forma indefinida dentro de este bucle do while. En el momento que ponga un nombre que coincide con el nombre de alguno de los clientes que se me están mostrando, el bucle termina y ya podemos añadir a la ArrayList de cuentas una nueva cuenta. Entonces crearemos, entre paréntesis, esa nueva instancia que recibirá como número de cuenta contador cuenta más. Esto lo que hará es poner el número de contador cuenta actual y luego lo incrementa. Es decir, si inicializamos en 1, pues en primer lugar le pondrá un 1 a esa instancia y una vez haya creado la instancia, contador cuentas ya se incrementará a 2. Entonces, en este caso, ponemos el número de cuenta, ponemos el saldo a 0 y además le pasamos el cliente, ya que cuando creamos una cuenta siempre hay que asociarle un cliente. Este cliente realmente lo habremos recibido del método validar cliente, que a su vez recorre la raíz de clientes y me devuelve una de sus instancias. Por lo tanto, tendríamos un cliente válido asociado a la cuenta. Y con esto ya tendríamos los dos primeros métodos, tanto el que me crea un cliente como el que me crea una cuenta. Entonces, una vez tenemos cuentas y clientes, pues ya podemos acceder a una cuenta para trabajar sobre ella. Esto lo haríamos a través del método seleccionar cuenta. Pero aquí sucede algo muy similar a lo de antes, porque si yo selecciono en primer lugar la opción seleccionar cuenta y no hay cuentas, de nuevo me debe mostrar un mensaje de error. If cuentas is empty, es decir, si el ArrayList de cuentas está vacío, la sucursal es porque no tiene ninguna cuenta, entonces mostraremos el mensaje. No hay ninguna cuenta en la sucursal. Primero debes crear alguna. Y un return. Por ello el método terminaría aquí si no hay cuentas. Sin embargo, si en el ArrayList hay alguna cuenta, seguimos. Entonces lo que hacemos es crear una variable numCuenta y procedemos de forma similar a cuando lo hacíamos cuando debíamos seleccionar un cliente. En este caso indicamos selecciona un número de cuenta. Recorremos ese ArrayList de cuentas mostrando la información de la cuenta a través de toString. Entonces, si vamos a la clase cuenta, aquí tendremos un método toString que será lo que veremos cuando se nos muestren esas cuentas. Entonces, en principio se nos mostrará cuenta, número de cuenta igual con su número, coma, titular igual al nombre completo del titular. Por lo tanto, veremos el número de cuenta y el titular al que pertenece. Entonces, este método nos mostrará una lista con toda esa información de todas las cuentas, con su número y su titular con nombre completo. Entonces, a partir de ahí, de nuevo, una vez veamos todas esas cuentas, quedaremos a la espera de que introduzcamos algo por teclado. Ese algo que introduzcamos, cuando pulsemos intro, lo vamos a parsear a entero, ya que aquí estamos pidiendo un número de cuenta. Entonces, ese número de cuenta se guardará en numCuenta. Y aquí de nuevo deberemos validar la cuenta, ya que podría enseñarme pues, que está la cuenta 1, 2 y 3 y yo seleccionar la 5. Si la 5 no existe, pues evidentemente no podré trabajar sobre ella. Entonces, para comprobar que selecciono una cuenta válida, de nuevo utilizamos un método que se llama validar cuenta, pasándole ese número de cuenta que he recibido por teclado. Entonces, este método es similar al de antes, pero en el caso de antes me devolvía un cliente y en este caso me devuelve un booleano. Entonces, el booleano me devolverá un true si la cuenta es válida. Es decir, si ese número de cuenta existe en el ArrayList de cuentas de la sucursal. Entonces, recorremos el ArrayList de cuentas y vamos comprobando una a una. Si en algún momento el número de cuenta de la cuenta actual del ArrayList coincide con ese parámetro, eso es porque hemos encontrado una cuenta que tiene ese número. Entonces, lo que haremos aquí es cuenta activa igual a C. Importante este detalle, porque así vamos a tener en todo momento una cuenta activa sobre la que trabajar. En principio esta cuenta activa la teníamos arriba a nulo, pero en el momento que tengamos una cuenta y validemos que existe, esta instancia tendrá esa cuenta activa, de forma que cuando queramos trabajar sobre ella tengamos siempre la instancia disponible. Entonces, una vez activamos la cuenta ya podemos devolver un true indicando que se ha validado la cuenta. De lo contrario, si el for each termina, es porque no ha encontrado ninguna cuenta con ese número. Devolveremos un false. Entonces, si devolvemos un false, esto no terminará nunca, ya que aquí estamos generando la condición en el while. Si validar cuenta me devuelve un false, permanece dentro. Entonces, saldremos cuando validar cuenta sea true. Entonces, cuando validar cuenta sea true, realmente es porque ya tendremos guardada una cuenta sobre la que trabajar, ya que cuenta activa será igual a una instancia del ArrayList de cuentas. Entonces, si me devuelve un true, el bucle do while termina y tenemos la cuenta guardada.
Mientras si me devuelve un false, permaneceremos dentro del bucle y de nuevo me mostrará el mensaje, pues selecciona un número de cuenta con las cuentas que hay disponibles. Entonces, mientras no seleccione un número de cuenta válido, pues daremos vueltas hasta que en algún momento seleccione una válida. Entonces, una vez seleccione una cuenta válida, pasaremos a mostrar el menú de la cuenta. Y para ello llamaremos al método seleccionar opción cuenta. Este método es muy similar al anterior, solo que aquí tenemos el menú secundario. De nuevo aquí creamos una variable para la opción de la cuenta. En principio le ponemos como valor 0 y luego de nuevo un bucle while. Mientras la opción de la cuenta sea distinto de 4, permaneceremos dentro. Esto es porque aquí tenemos 4 opciones distintas. La 1 para ingresar, la 2 para retirar, la 3 para ver los datos de la cuenta y la 4 para volver al menú principal. Y si ponemos cualquier otro valor numérico que no sea válido, me indicará opción no válida. Entonces, en el momento que seleccionemos un 4, es porque queremos volver al menú principal. Entonces, este método terminaría y realmente volveríamos al switch principal, el case terminaría, el switch también, y como estamos dentro del while, de nuevo mostraríamos el menú principal. Es decir, una vez seleccionemos la opción 4 del submenú, seguiremos por aquí y de nuevo continuaremos en el menú principal. Y cuando de nuevo pulsemos 4, mostrándonos el menú principal, eso ya se guardará en la opción principal y hará que el programa termine. Pero bueno, vayamos de nuevo a seleccionar cuenta y a su vez a seleccionar opción cuenta. Entonces aquí, de nuevo, tenemos un método menú cuenta que me muestra pues, el menú específico de la cuenta. Aquí mejor sería menú cuenta y tendremos las 4 opciones: ingresar, retirar, ver datos cuenta y volver al menú principal. Entonces se mostrará ese menú y de nuevo quedaremos a la espera de que introduzcamos una de esas 4 opciones. Una vez pulsemos intro, se parseará eso que hayamos escrito, se convertirá en entero y se guardará en opción cuenta. Entonces el switch, dependiendo de la opción que tengamos, si hemos escrito un 1, pues invocaremos al método ingresar. Si hemos seleccionado un 2, al retirar. Si hemos seleccionado un 3, pues veremos los datos de la cuenta activa, ya que la tenemos habilitada. Y si hemos seleccionado un 4, mostraremos un mensaje volviendo al menú principal y con ello saldremos del while y el método terminará. Si seleccionamos un 5, un 6 o cualquier otro valor numérico no válido, se mostrará opción no válida y de nuevo me mostrará menú cuenta. Entonces, mientras seleccionemos cualquiera de estas 3 opciones o una no válida, de nuevo me mostrará el menú de la cuenta con estas 4 opciones. Entonces, para finalizar, pues me faltaría programar el método ingresar, retirar y cuenta activa ver datos. Aquí realmente cuenta activa es una instancia de la clase cuenta. Es la que tenemos arriba de todo. Entonces, esta cuenta realmente es la que hemos seleccionado antes a través de la opción 3 del menú principal. Entonces, realmente es tan sencillo como invocar al método ver datos de la instancia cuenta activa, ya que la clase cuenta tiene este método ver datos que me mostraba toda la información de esa cuenta, tanto el número de cuenta, como el nombre del titular y su dirección, como el saldo, como cada uno de sus movimientos con un borde incluido. Entonces realmente el ver datos simplemente sería esta instrucción y lo tendríamos ingresar y retirar, que también son métodos muy simples, ya que en todo momento tenemos una cuenta sobre la que trabajar, ya que la hemos habilitado antes. Por lo tanto, lo único que deberíamos hacer es pedir la cantidad a ingresar, guardarla en la variable cantidad y invocar al método a través de la cuenta activa ingreso, pasándole la cantidad. Y este método ya se encarga de realizar las operaciones que correspondan, ya que ingreso, a su vez, hará la comprobación teniendo en cuenta que debe ser positivo y luego ya se generará el movimiento. Y luego con retirar, pues muy similar. Lo primero, un mensaje indica la cantidad a retirar, quedaremos a la espera, parsearemos y guardaremos ese valor en la variable cantidad. Y de nuevo a través de la instancia cuenta activa, que es la cuenta, invocaremos a retiro pasándole la cantidad. Este método de nuevo hará todas las comprobaciones que correspondan, ya que es el método de la clase cuenta. Entonces comprobará que el retiro sea positivo, que hay suficiente saldo y si cumple las 2 restricciones, actualizará el saldo y añadirá ese movimiento. Y con ello tendríamos la aplicación completamente terminada. Y bien, para terminar, pues vamos a probar la aplicación para que veamos el funcionamiento. Pues en primer lugar, si por ejemplo intentamos crear una cuenta, con la opción 2, me dice que no hay clientes en la sucursal, primero debes crear uno. Si pulso el 3, también me da problemas, no hay ninguna cuenta en la sucursal, primero debes crear alguna. Si por ejemplo pulsara el 4, saldría. Si lo volvemos a ejecutar y ahora por ejemplo pulsamos la opción 1,
crear cliente, que sería la primera que deberíamos introducir, ya que si no hay clientes no podemos crear cuentas, y si no hay cuentas tampoco podremos entrar en el mantenimiento de la cuenta, por lo tanto siempre deberemos en primer lugar crear clientes. Por ejemplo, le pondremos de nombre Pepe, apellido Martínez García. La dirección, por ejemplo, calle Mayor 25. Ciudad de residencia, Valencia. Y la fecha de nacimiento, vamos a ponerle 2000-0101. 1 de enero del 2000. Y ya tenemos el cliente introducido. Ahora, por ejemplo, vamos a crear otro, para tener dos. Marta Gómez Hernández. No estoy poniendo los acentos, pero bueno, tampoco pasa nada. Dirección, pues calle Menor 32, Madrid. Fecha de nacimiento 2001-0202, 2 de febrero de 2001. Entonces ya tenemos dos clientes. Ahora si de nuevo yo pulso en el 3, mantenimiento de cuenta, no me deja porque no hay ninguna cuenta todavía. Entonces ahora si pulsamos en el 2, me indica, dime el nombre del cliente que quiere abrir una cuenta. Entonces si aquí me invento el nombre, por ejemplo Tom, de nuevo me lo vuelve a mostrar, ya que hasta que no ponga uno de estos dos nombres me dará un error. Fijaros. Sin embargo, si pongo Pepe, importante que debe estar escrito exactamente igual, tal y como lo hemos programado. Si pongo Pepe con la primera en minúscula no funcionará. Esto habría muchas formas de programarlo, incluso poniendo una opción numérica, pero bueno, para este primer ejemplo no sirve. Si ahora pongo Pepe con la primera P en mayúscula, ahora sí. Se ha creado la cuenta, podríamos haber mostrado un mensaje, pues cuenta creada correctamente. Pero bueno, luego la añadiremos y ya está. Entonces ahora sí vamos a mantenimiento de cuenta. Ahora ya me salen cuentas, selecciona un número de cuenta. Está la cuenta número 1, cuyo titular es Pepe Martínez García. Entonces si ahora pongo por ejemplo la 2, de nuevo me indica que debo seleccionar una válida. Entonces hasta que no ponga un 1, no entro en el menú de la cuenta. Ahora ya tengo la opción de ingresar, retirar, ver datos de la cuenta o volver al menú principal. Si por ejemplo pulso el 3, pues me aparecen los datos de la cuenta. Cuenta número 1, con el titular, su domicilio y el saldo actual. En principio cuando se crea la cuenta está todo a cero y no hay movimientos. Sin embargo, si ahora por ejemplo escribo un 1 e ingreso 1000 euros. Y ahora de nuevo, ingreso 250 euros. Y luego retiro, con la opción 2, 100 euros. Ahora si pulso en el 3, puedo comprobar que se han ido generando los movimientos. Primero he ingresado 1000, luego 250 y luego he retirado 100. Al final el saldo es 1150. Está funcionando de forma correcta. Incluso ahora podría volver al menú principal y podría crear otra cuenta. Por ejemplo, aquí de nuevo me dice el nombre del cliente sobre el que quiero abrir una cuenta. Podría crear otra sobre Pepe. Entonces se ha creado la cuenta y ahora cuando pulse en el 3 tendré dos cuentas. La 1 y la 2. Fijaros que ha incrementado el número de la cuenta correctamente, pero ambas están a nombre de Pepe. Si ahora pongo un 2 y veo los datos de la cuenta, con el 3, esta cuenta no tiene movimientos, porque esta es la 2. En la 2 Pepe no ha hecho ningún movimiento todavía. Sin embargo, si vuelvo al menú principal y ahora pulso la 3 y vuelvo de nuevo a la cuenta 1 y ahora veo los datos, ahora sí que tengo esa cuenta que tiene 1150 euros. Incluso ahora podría volver al menú principal y crear una cuenta nueva a Marta. Entonces aquí de nuevo sería interesante que me dijera cuenta creada correctamente, pero bueno, si ahora seleccionamos la opción 3, tenemos tres cuentas. Las dos primeras son de Pepe y la tercera de Marta. Entonces si selecciono la opción 3, ahora puedo ver los datos de esa cuenta, compruebo que es de Marta, con su domicilio y su saldo actual a 0, y ahora por ejemplo puedo hacer ingresos, voy a ingresar 1000. Entonces si ahora veo los datos, pues tiene 1000. Ahora por ejemplo, supongamos que quiero retirar 2000. Fijaros que ahora me dice, error, no hay suficiente saldo. De esto se encarga el método retirar de la clase cuenta. Entonces lo bueno de tenerlo programado sobre la propia clase es que da igual sobre qué cuenta lo haga, porque el método va a funcionar de forma correcta igual. De hecho, ahora si vuelvo a pulsar en ver datos cuenta, podré comprobar que continúa teniendo 1000 euros. Ese retiro no se ha realizado, por lo tanto no se ha añadido. Si ahora, por ejemplo, retiro 500 euros y vuelvo a mostrar los datos, ahora sí que se ha añadido ese retiro. Tenemos 500 de saldo actual. Incluso si vuelvo, por ejemplo, a el menú principal y ahora selecciono la cuenta 2 de Pepe,
esta cuenta no tiene dinero. Si ahora, por ejemplo, retiro y le pongo 10 euros, de nuevo no hay suficiente saldo. En este caso la cuenta de Pepe tiene 0 euros. Sin embargo, si ahora ingreso y le pongo 100 y ahora de nuevo retiro y le pongo 10, ahora al ver los datos puedo comprobar que se ha hecho el ingreso de 100 euros y luego se ha hecho el retiro de 10 y el saldo actual es 90. Por lo tanto, está funcionando todo de forma correcta. Sin embargo, como he dicho antes, el programa puede romper porque en todo momento estoy introduciendo información que es válida. Si yo aquí pusiera una letra, esto rompería y no funcionaría de forma correcta. O si, por ejemplo, en vez de ponerle que voy a ingresar 100 euros, le pongo una letra, también fallaría. E incluso, aquí lo he programado con enteros. Si pusiera números con decimales, tampoco funcionaría bien. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y en el siguiente tema, este mismo ejercicio lo vamos a perfeccionar para que no rompa en ningún momento. Es decir, que tenga en cuenta todos estos problemas y cuando introduzcamos alguna información que no sea válida, ya sea una letra cuando toca un número o una opción del menú que no es válida, que también pongamos una letra, pues en todos esos casos que nos avise y que el programa no rompa nunca. Aquí, por ejemplo, pues si volvemos al menú principal y, por ejemplo, en la opción de mantenimiento de la cuenta, ahí debo poner un entero, ya que lo va a convertir a entero. Si yo pongo una letra, de nuevo rompe. Entonces, este number format exception se debería controlar para que el programa no terminara ahí. Pero bueno, vamos a hacer un último cambio, y es que cuando se crea una nueva cuenta, que me avise. Entonces, si nos vamos al menú principal, cuando creamos la cuenta, primero comprueba si hay clientes. Si los hay, intenta crear la cuenta. Si seleccionamos un cliente válido, se guardará aquí. Y una vez termina este bucle es porque la cuenta se ha creado. Entonces, una vez se añada a la array list de cuentas, podríamos mostrar un mensaje aquí. La cuenta a nombre de, y aquí podemos utilizar el cliente que lo tenemos como instancia, punto nombre completo y concatenado con se ha creado correctamente. Entonces tendríamos una retroalimentación que nos indicará pues que esa cuenta se ha creado. Entonces esto lo podemos hacer tanto cuando creamos una cuenta como cuando creamos un cliente. Entonces de hecho podríamos copiar esto de aquí y poner aquí pues el cliente de nombre. Aquí en este caso no tenemos la instancia, pero sí que tenemos tanto nombre como apellidos. Podríamos poner aquí nombre concatenado con un espacio, concatenado con apellidos y concatenado pues con se ha creado correctamente. E incluso en los retiros y los ingresos también podríamos poner algo. Para ello lo que podríamos hacer es reprogramar tanto el método ingreso como el método retiro de la clase cuenta. Entonces siempre que hagamos un retiro, además pues podríamos mostrar un mensaje. Se han retirado correctamente. Y lo concatenamos con cantidad, que realmente es lo que recibimos como parámetro, y lo concatenamos con euros. E incluso podríamos decirle de qué cuenta, de la cuenta concatenado con número cuenta, ya que realmente este método lo estamos invocando sobre una instancia de la clase cuenta. Por lo tanto, tenemos acceso a todos los datos de la cuenta. E incluso también podríamos dar información hasta de la persona, ya que tenemos todos los datos sobre la instancia de la clase cliente que se llama titular. Pero bueno, con esa información yo creo que es suficiente. Y al igual que lo hacemos cuando retiramos, pues lo podríamos hacer también cuando ingresamos. Es decir, una vez se ha hecho el ingreso y se ha añadido a la array list de movimientos, pues se han ingresado correctamente tantos euros en la cuenta concatenado con el número de la cuenta. Si ahora de nuevo ejecutamos la aplicación principal y creamos un nuevo cliente, por ejemplo, Tom García, calle Mayor 2, Valencia y 2000-0101. Entonces ahora sí que me indica, el cliente de nombre Tom García se ha creado correctamente. Si ahora, por ejemplo, creamos una cuenta, le digo que a Tom, y de nuevo tenemos un mensaje, la cuenta a nombre de Tom García se ha creado correctamente. Entonces tenemos una retroalimentación de lo que vamos haciendo. Si ahora, por ejemplo, seleccionamos la opción 3 y le indicamos que queremos editar la cuenta número 1, de nuevo, si ahora ingresamos, por ejemplo, 100 euros, me indica se han ingresado correctamente 100 euros en la cuenta 1. Si, por ejemplo, retirar 12, se han retirado correctamente 12 euros de la cuenta 1. Si ahora veo los datos, pues puedo comprobar que hay un ingreso y un retiro. Un ingreso de 100, un retiro de 12. Saldo actual 88. Todo está funcionando de forma correcta. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí. Yo os recomendaría que si habéis desarrollado la aplicación,
Por vuestra cuenta intentéis añadir todavía más funcionalidades al sistema. Por ejemplo, podríais añadir pues, tanto las opciones de eliminar cuenta o, por ejemplo, cambiar el cliente de una cuenta, es decir, una cuenta que era de un cliente que pase a otra. Cualquier combinación que se os ocurra, al final se puede programar. Entonces estaría muy bien que a partir de esta aplicación pues practicarais un poco sobre ella y añadiréis todavía más funcionalidad. E incluso que, por ejemplo, puedas retirar a crédito si, por ejemplo, no tienes suficiente saldo, que tengas un límite sobre lo que puedes sacar sin tener saldo. Por ejemplo, puedes sacar hasta 1.000 euros si no tienes saldo. No sé, cualquier cosa que se os ocurra sobre la aplicación sería válida para seguir practicando. Y nada, ya no me enrollo más y con esto terminamos con el vídeo.